En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. Saludos amigos, mi gente es de Buena Noche, nueva vez con ustedes. Aquí usted se informa, aquí usted se orienta, aquí usted se entretiene y cada día se lo recuerdo. Pero es para que mantenga la sintonía en Buena Noche, señores, el soberano de todas las noches. Aquí le traemos el menú completo, pero sobre todo la parte que me toca y que me encanta, informarlos a ustedes. Señores, se da una situación en los Estados Unidos, precisamente en Texas, con una ley, señores, que tiene a los migrantes nerviosos. Asimismo es aquellos que entran por la frontera sur, México, Estados Unidos, pero muchos expertos dicen que no es a esa ley, porque de alguna manera se buscó una solución, se aplicó por unas pocas horas, porque el Supremo pues votó a favor, pero viene el Tribunal de Apelaciones, señores, y bloquea, y ya no es efectiva. La realidad es que dicen los expertos, deben preocuparse no por la ley, sino por lo que se da cuando emprenden y quieren venir a los Estados Unidos por la vuelta por México, porque son muchas las situaciones y son cada día más los desaparecidos. La realidad es que esta y otras informaciones, como lo que está pasando en Haití, que dicen los organismos internacionales, y así sucesivamente, esto y más a continuación. Veamos. La Organización de Naciones Unidas, a través de la agencia ACNUR, insiste en que se debe proteger a los haitianos, estén donde estén, porque en su país la violencia, el crimen, el desorden en general, sumado a las carencias, están atravesando situaciones lamentables. La Organización de Naciones Unidas, a través de la agencia ACNUR, insiste en que se debe proteger a los haitianos, estén donde estén, porque en su país la violencia, el crimen, el desorden en general, sumado a las carencias, están atravesando situaciones lamentables. Según esa entidad, cerca de la mitad de los 11,4 millones de habitantes del país requieren asistencia humanitaria. En tanto, los pandilleros en esa nación está provocando que sigan desplazándose más a donde se les permite entrar. Es una escalada alarmante para muchos expertos y según informes, la cifra de refugiados haitianos aumenta. Registró 312,000 personas y solicitantes de asilo en todo el mundo a mediados de 2023 y para el 2024 sigue en aumento. La realidad es que las Naciones Unidas insta a garantizar mayor protección internacional a las personas procedentes de Haití que muchos la necesitan. Cabe decir que la nueva guía jurídica de esa entidad reconoce a activistas políticos, periodistas, jueces, abogados y otros que luchan contra la corrupción y el crimen, entre otros perfiles de riesgo, como elegibles para la protección como refugiados. La realidad es que son miles que desde muchos años huyen de su situación, emprenden peligrosos viajes a través de las Américas y el Caribe, donde las travesías por mar plantean mayores riesgos y así lo reconocen los organismos internacionales. Cabe agregar que para muchos, precisamente, los organismos internacionales deberían hacer mucho más por Haití. Y la agencia ACNUR reconoce que se necesita una eficaz respuesta regional integral y colaborativa, por lo que reiteró su llamado a los estados para que no devuelvan por la fuerza a las personas a Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo se haya denegado. Pero los expertos piden que los que más se necesita es ley y orden dentro de su país para que no sigan huyendo de su propia tierra. Vanessa. Aumenta hoy a 6 los fallecidos por quemaduras graves provocadas por los fuegos artificiales durante la celebración del cierre de Carnaval de Salcedo el domingo 10 de este mes en curso. El nuevo fallecido es César Polonia, de 15 años, situación que confirma que los menores de edad afectados son los más vulnerables y principales víctimas mortales del penoso accidente por el que se declararon 5 días de duelo en Salcedo. Otros fallecidos son Aquel Diloné, de 11 años, Henry Rosario Ortega, de 53, Adriel Leonardo Abreu, de 5, Joel Alexander García, de 6 y Ángel Santos, 9 años. Este último con las condiciones de síndrome de Down y autismo, y quien era hijo del responsable de encender los fuegos artificiales. En otra información, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF,
identificó ayer martes a 3 de los 11 privados de libertad fallecidos durante un incendio que por más de 11 horas se registró este lunes en la cárcel de La Victoria. Familiares de los internos narran su preocupación ante la falta de información sobre quiénes son los fallecidos y cuáles fueron los 400 trasladados a cárceles de La Vega y San Francisco de Macorís, denunciando además que sus familiares no recibían alimento, ni agua, ni atención apropiada. Por su parte, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, calificó de lamentable lo ocurrido y aseguró que se realizan labores de búsquedas, traslado y atención a las víctimas, asimismo las investigaciones de los hechos. Aún no se tiene noticias de los tripulantes de una yola que viajaba con destino a Puerto Rico y que zozobró la madrugada del pasado lunes por el Distrito Municipal Las Cañitas en la costa de Sabana de la Mar. La información fue confirmada ayer por el encargado de la Defensa Civil de esa demarcación, Amaury Gómez, ante la alarma dada a conocer por un náufrago solo identificado como Rafael, quien relató que logró salir a nado y estaba remolcando a un compañero a quien tuvo que soltar para salvar su propia vida. Se desconoce con exactitud el número de tripulantes. Un rumor dice que eran 16 y otro que eran solo 6 y que la mayoría eran residentes de El Valle, Sabana de la Mar y Las Cañitas. Las autoridades que realizan las labores de búsqueda aún no han anunciado ningún hallazgo. El sueño americano se ha convertido en la peor travesía, según opinan migrantes y activistas, y peor aún, los que vienen por Texas. Muchos opinan que este sueño se ha convertido en pesadilla, luego de la existencia de la ley SB 4, la cual califican de inhumana y que es utilizada como tema político. La realidad es que los migrantes, y no solo en Texas, igual situación se da en otros estados, atraviesan situaciones lamentables desde que emprenden el camino desde sus países de origen hasta Estados Unidos, en donde consideran tendrán una mejor calidad de vida, trabajo y también podrán ayudar a sus familiares, pero ese anhelo cada día se pone más difícil de lograr. Cabe recordar que la ley SB 4, la Corte Suprema permitió a Texas aplicarla, sin embargo, rápidamente la Corte de Apelaciones la suspendió, lo que mantiene a los migrantes con grandes confusiones. Cabe explicar que la mencionada ley SB 4 es una medida anti-inmigrantes, hasta ahora, según expertos, la más drástica en la historia de los Estados Unidos, que de ser aplicada convertiría en delito que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios y deportaciones. Para terminar con las confusiones, en Texas no se podrá aplicar esta ley, porque a pesar que el Supremo permitía aplicarla sin escuchar argumentos de fondo, ese mismo día el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor, o sea, esta ley sí estuvo vigente, pero por unas pocas horas. Para concluir, es bueno recordar que sigue siendo la frontera entre México y Estados Unidos la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, con más de 686 migrantes fallecidos o desaparecidos solo en el 2022. En el 2023 al 2024 siguen contando los desaparecidos en esa travesía, por lo que muchos dicen que no es a las leyes antiinmigrantes que se debe temer, sino a dicha peligrosa travesía. Bueno, señores, la realidad es, bueno, qué lindo, noticias de aquí y de allá, me encanta esa parte. Bueno, esa información que ustedes acabaron de ver con los migrantes y la situación en Texas, eso es lo menos preocupante, porque lo que se da en el trayecto México, Estados Unidos, donde muchos desaparecen, donde muchas familias no saben de su gente, que salen y no llegan, ni tampoco se devuelven. La realidad es, señores, que yo estoy de acuerdo con los expertos. No sé qué ustedes opinarán, pero lo que está pasando en el trayecto, en la travesía México-Estados Unidos, está cada día más preocupante. Y los migrantes, ante su desesperación, falta de oportunidades en sus respectivos países, persecución, y como en el caso de muchos haitianos, asimismo sucede en otros países. Situaciones similares, porque como Haití, señores, no se puede comparar.
precisamente porque el lío, la vuelta es en su propio territorio. Dicen mucho, ahí deben de ser más eficaz las autoridades y los organismos internacionales para buscar soluciones. La realidad es, señores, que son tantos los temas y nosotros quisiéramos tener más tiempo, pero es hora de seguir entreteniéndose. Su servidora Aracelis Carvajal, pásenla bien. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.